Hola, este video se va a tratar sobre el balanceo de ecuaciones de óxido-reducción, también conocidas como ecuaciones redox. Y vamos a plantear un método utilizado por la cátedra llamado método molecular. Para la aplicación de este método vamos a trabajar con una consigna muy simple que pide que balanceemos una ecuación de óxido-reducción, ya teniendo planteada la misma, ¿sí? Esta establece que el sulfato ferroso reacciona con dicromato de potasio y con ácido sulfúrico para formar sulfato férrico, sulfato crómico, sulfato de potasio y agua. Cuando tenemos la ecuación planteada, tenemos que identificar el número de oxidación con el que está actuando cada uno de los elementos presentes en reactivos y en productos. En este video no voy a mostrar cómo hice el cálculo de los números de oxidación, pero si quieren saber cómo lo hice, pueden ver el primer video de Redox, en donde se explica paso a paso la manera para hallar estos números de oxidación. Bien, entonces, ¿para qué buscamos los números de oxidación? Básicamente los buscamos para poder identificar si hay algún cambio en el número de oxidación entre reactivos y productos en alguno de los elementos que esté presente en la reacción, ¿sí? O en la ecuación en este caso. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir comparando cada elemento en reactivos y en productos para ver si hubo un cambio o no. A medida que vamos comparando los números de oxidación de todos los elementos, podemos darnos cuenta que en el caso del hierro hubo un cambio en su número de oxidación y cambió de más 2 a más 3. Y por otra parte, el cromo también cambió su número de oxidación pasando de más 6 a más 3. En el caso del cromo se dio una reacción de reducción y en el caso del hierro se dio una reacción de oxidación. Ahora comenzamos con el planteo de las semiecuaciones. Bien, pero primero tenemos que saber qué es una semiecuación, ¿sí? Como su nombre lo indica, es una parte, ¿sí? O una porción de la ecuación o de la reacción original. Ahí el prefijo semi. Y en las ecuaciones redox siempre vamos a plantear al menos dos, ¿sí? Una de oxidación y una de reducción. En este método es muy importante ser organizado y seguir una secuencia de pasos, ¿sí? Entonces, por ese motivo, a medida que vaya avanzando, voy a ir escribiendo al costado el paso que seguí, ¿sí? Primer paso para el planteo de las semiecuaciones es bajar el compuesto en el que está el elemento que se oxida o reduce, ¿sí? Tenemos que bajar el compuesto que está en reactivos y que está en productos, ¿sí? O sea, el antes y el después, ¿sí? Porque es una semiecuación, es decir, que tenemos que tener reactivos y también tenemos que tener productos. Bien, recuerden que tenemos que hacer el planteo de dos semiecuaciones, una de reducción y otra de oxidación, que se escriben por separado. Yo voy a comenzar con la ecuación de reducción primero y luego voy a hacer la de oxidación. Entonces, el primer paso sería bajar el compuesto en el que está el cromo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cromo fue el elemento que se redujo. En reactivos tengo el dicromato de potasio, ¿sí? Y en productos el cromo pasa a formar parte del sulfato crómico, ¿sí? Entonces pongo una flecha de reacción y copio la fórmula del sulfato crómico. Bien. Una vez que bajé la molécula o el compuesto en el que está el elemento que se oxida o se reduce, lo que voy a hacer es balancearlo, ¿sí? Entonces lo que debería hacer es balancear el cromo, ¿sí? En reactivos y en productos, es decir que
debo verificar que la cantidad de cromos que hay en reactivos coincida con la que hay en productos, ¿sí? Y si no coincide, tengo que agregar coeficientes para que esto ocurra. En el caso del cromo vemos que ya se encuentra balanceado porque en reactivos tengo 2 cromos y en productos también tengo 2 cromos. El siguiente paso va a ser balancear los elementos que no sean oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Entonces veo en mi ecuación y un elemento que no sea oxígeno o hidrógeno es el cromo, ¿sí? Pero el cromo ya lo balanceé en el paso anterior. Otro elemento que no es ni oxígeno ni hidrógeno es el potasio, y otro elemento que no es oxígeno ni hidrógeno es el azufre. Vamos a empezar con el potasio. Si analizamos la ecuación, vemos que el potasio aparece en reactivos pero no aparece en productos. Bien, entonces para poder balancearlo, primero debo contar con una molécula que tenga ese elemento. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi ecuación, veo en los productos algún compuesto que tenga potasio. Si el único compuesto que tiene potasio es el sulfato de potasio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar o voy a escribir acá la fórmula de ese compuesto. Ahora que tengo potasio en reactivos y en productos, voy a balancearlo, ¿sí? Tengo que hacer que coincida la cantidad que hay de un lado y del otro. En este caso tengo 2 potasios en reactivos y también tengo 2 potasios en productos. Entonces, de nuevo, no hace falta agregar coeficientes porque ya se encuentra balanceado. Bueno, ahora solamente me falta el azufre, ¿sí? El azufre es el último elemento que no es oxígeno ni hidrógeno que me queda. En productos tengo 3 más 1, 4 azufres. Y en reactivos ni siquiera tengo azufre. Entonces, ¿qué debería hacer? Buscar algún compuesto que tenga azufre y agregarlo a mi ecuación. En los reactivos tengo 2 compuestos que contienen azufre, el sulfato ferroso y el ácido sulfúrico. Y debo elegir entre alguno de los dos, ¿sí? En este caso, lo más recomendable va a ser elegir el ácido sulfúrico, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Voy a aprovechar para mencionarlo porque me olvidé de mencionarlo al principio. ¿Sí? Las ecuaciones redox se van a dar siempre en un medio ácido, ¿sí? O en un medio básico, ¿sí? Que lo que hacen es promover que se dé la reacción. Nosotros en general vamos a trabajar con medios ácidos, ¿sí? El medio en este caso de mi ecuación va a ser el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, por ese motivo, como el medio de mi reacción es un medio ácido, voy a elegir el ácido sulfúrico en lugar del sulfato ferroso. Y voy a escribirlo acá. Escribo solamente la fórmula por ahora. Bien, entonces, en reactivos tengo solamente un azufre y en productos hoy mencionamos que teníamos 4. 3 en la sal y 1 en la otra sal. Por lo tanto, para balancear el azufre debería agregar un coeficiente 4 delante del ácido. Ya terminé con todos los elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. Ahora lo que debo hacer es balancear el oxígeno. Y lo voy a hacer con moléculas de agua. Bien, primero voy a ver si el oxígeno se encuentra balanceado o no. En reactivos tengo 4 por 4, 16, más 7 serían un total de 23 oxígenos. Y en productos tengo 3 por 4, 12, más 4, 16. En productos me van a faltar oxígenos, por lo tanto los voy a agregar en forma de moléculas de agua. La cantidad de oxígenos que me faltan en productos es 7, por lo tanto voy a agregar un coeficiente 7 delante del agua. Una vez que balanceé el oxígeno, voy a pasar a balancear el hidrógeno. Y lo voy a balancear con iones hidrógeno o protones, ¿sí? Son hidrógenos que tienen carga positiva. Entonces,
veo la cantidad de hidrógenos que tengo en reactivo, es 4 por 2, 8, y la cantidad que tengo en productos es 7 por 2, 14. Voy a necesitar una cantidad de 6 protones. Bueno, entonces todo lo que realicé hasta ahora es el balance de masas. Lo que debería ser, por último, en esta ecuación, es el balance de cargas. En las ecuaciones redox, para que una ecuación esté bien balanceada, debe estar balanceada en masas y también balanceada en cargas. ¿Qué quiere decir eso? Que si de un lado tengo 0 cargas, del otro lado también debo tener 0 cargas. O si de un lado tengo X cantidad de cargas positivas, del otro lado tengo que tener esa misma cantidad de cargas positivas. O si de un lado tengo una X cantidad de cargas negativas, del otro lado también tengo que tener esa misma cantidad de cargas negativas. El balance de cargas se hace a partir de el agregado de electrones. Entonces voy a agregar los electrones. Para eso primero tenemos que ver de qué lado es necesario agregarlos. Vamos a evaluar entonces la cantidad total de cargas que hay en reactivos y que hay en productos. Vamos a empezar con los productos. El agua es un compuesto neutro, entonces su carga es 0. ¿Sí? Recuerden que la diferencia entre los compuestos neutros y los iones es que los iones tienen carga positiva o negativa, ¿sí? Y esa carga se va a registrar siempre en la parte superior de la molécula. Seguimos, el sulfato de potasio también es un compuesto neutro, o sea que su carga es 0. Y el sulfato crómico también es un compuesto neutro, o sea que su carga es 0. Entonces 0 más 0 más 0 sería un total de 0 cargas en productos. Ahora vamos a ver en reactivos cuántas cargas tengo. El dicromato de potasio es un compuesto neutro, o sea que su carga es 0. El ácido es un compuesto neutro, o sea que su carga también es 0. Pero los protones son iones, tienen carga, en este caso cada hidrógeno o cada ion hidrógeno tiene una carga positiva. Pero en total tengo 6 hidrógenos, por lo tanto voy a tener 6 cargas positivas. Entonces vemos que las cargas en esta ecuación no están balanceadas. ¿Por qué? Porque en reactivos tengo 6 más 0 más 0 me da 6 positivo. Tengo un total de 6 cargas positivas. Y en productos tengo carga neutra, no tengo cargas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a balancear estas cargas? Agregando electrones, ¿sí? En este caso, tengo que ver de qué lado voy a agregar los electrones, si del lado de los productos o si del lado de los reactivos. Por ejemplo, si quiero agregar electrones en el lado de los productos, lo que estaría haciendo es agregar cargas negativas. Entonces, si agrego electrones acá, voy a aumentar la diferencia de cargas entre reactivos y productos. ¿Por qué? Porque en lugar de ser 0 va a ser negativo, o sea que la distancia va a ser aún más grande. Entonces, en productos no puedo agregar los electrones. ¿Dónde los voy a agregar? En reactivos. ¿Por qué? Porque cada carga negativa que agregue en reactivos me va a restar a las positivas que tiene los protones, ¿sí? Como en productos tengo 0 cargas, en reactivos tengo que buscar también tener 0 cargas. Entonces, ¿cuántos electrones necesito para tener 0 cargas? Voy a necesitar justamente también 6 electrones, ¿sí? Porque cada electrón tiene una carga negativa. Entonces, si tengo 6 electrones, tengo 6 cargas negativas. Entonces, ahora si hago menos 6 más 6 más 0 más 0, como resultado me da una carga global de 0. Bien, cuestiones a tener en cuenta. Los electrones siempre van a ir del mismo lado que los protones, ¿sí? Sobre todo en el método molecular, donde los únicos iones que vamos a tener justamente son los protones, porque el resto de las moléculas van a estar neutras. Y de esta manera terminamos con el balanceo de la primera ecuación. Ahora, para la segunda deberíamos repetir el mismo proceso, ¿sí? Para la ecuación de oxidación. Ahora lo voy a hacer un poco más rápido por una cuestión de tiempo y porque ya vimos un primer ejemplo, ¿sí? Vamos a seguir el mismo procedimiento. Lo primero que hacíamos entonces era bajar, o sea, escribir el compuesto donde está el elemento que se oxida o se reduce. En este caso sería el elemento que se oxida, que es el hierro. La molécula en la que está sería el sulfato ferroso.
voy a productos y me fijo en qué compuesto está el hierro. En este caso está en el sulfato férrico. Bien. Una vez que escribí las fórmulas de los compuestos donde está el elemento que se oxida o se reduce, lo que voy a hacer es balancear ese elemento que se oxida o se reduce. En productos tengo 2 hierros y en reactivos tengo solamente 1. Entonces para balancear esta cantidad debería agregar un coeficiente 2 delante del sulfato ferroso. Ahora tengo 2 hierros en reactivos y 2 en productos. Luego voy a balancear los elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. El único elemento que no es oxígeno o hidrógeno es el azufre. Entonces, en reactivos tengo 2 azufres y en productos tengo 3. Esto quiere decir que me falta un azufre en reactivos. ¿Qué pasa? No puedo agregar un coeficiente 3 delante de la sal. ¿Por qué? Porque se va a balancear el azufre, pero se va a desbalancear el hierro. ¿Sí? Si hago esto, por ejemplo, me quedarían 3 azufres, pero tendría 3 hierros de un lado y 2 del otro. Entonces, eso no lo puedo hacer. Entonces lo que voy a hacer es buscar en reactivos alguna molécula que tenga azufre. Voy a usar el ácido sulfúrico porque es parte del medio de la reacción. Escribo la fórmula del ácido. Y ahora tengo 2 azufres más 1 me da 3 en reactivos y en productos tengo 3. O sea que con una sola molécula del ácido ya me alcanza para balancear el azufre. Bueno, ya no me queda ningún elemento que no sea oxígeno o hidrógeno. Entonces voy a pasar al balance del oxígeno. Veo que en reactivos tengo 2 por 4, 8, más 4, 12 oxígenos. Y que en productos también tengo 4 por 3, 12 oxígenos. O sea que el oxígeno ya se encuentra balanceado, por lo tanto no hace falta agregar agua para balancearlo. Como el oxígeno está balanceado, paso al balance del hidrógeno. Veo que en reactivos tengo 2 hidrógenos y en productos no tengo ningún hidrógeno. Por lo tanto voy a agregar protones. Sí, voy a agregar un total de 2 protones. Con esto tengo el balance de masas completas. Lo último que me queda es hacer el balance de cargas. ¿Sí? Voy a verificar primero que las cargas estén balanceadas. ¿Sí? En este caso veo que en reactivos el ácido es un compuesto neutro, tiene 0 cargas, y la sal también es neutra, tiene 0 cargas. O sea que en total en reactivos tengo 0 cargas. Ahora en productos tengo esta sal que es neutra, por lo tanto va a tener 0 cargas, pero tengo protones que sí tienen carga positiva. Cada protón tiene una carga positiva, pero como tengo 2, sería 1 por 2, 2 cargas positivas. Entonces sumo estas 2 cargas y en productos tengo un total de 2 cargas positivas. ¿Sí? Como las cargas no coinciden, debo balancearlas. ¿Sí? De nuevo, tengo que ver de qué lado agrego los electrones, si agrego en reactivos o en productos. ¿Sí? Tenemos que recordar que los electrones tienen carga negativa. Entonces, por ejemplo, si quiero agregar en reactivos, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar agregando cargas negativas. O sea que voy a estar agrandando la diferencia entre las cargas de reactivos y de productos. O sea, no puedo agregar entonces electrones, en este caso, en reactivos. Los voy a tener que agregar en los productos. ¿Sí? Bien, ¿cuántos electrones voy a necesitar en total? Voy a necesitar 2 electrones. ¿Por qué? Porque tengo 2 cargas positivas netas en productos. Entonces si agrego 2 cargas negativas, se va a neutralizar. ¿Sí? Entonces hago la suma. 2 menos 2 me da 0. Y entonces mi ecuación está balanceada también en cargas. Ahora tengo las dos mi ecuaciones balanceadas. ¿Sí? Esto que agregué abajo de las cargas, no hace falta que lo agreguen. ¿Sí? Yo simplemente lo hice para que sea un poco más gráfica la explicación. De hecho, ahora que ya terminé con el balanceo de las mi ecuaciones, voy a borrar esto. Lo siguiente que vamos a hacer es que coincidan la cantidad de electrones en
ambas semiecuaciones. O semiecuaciones, si son sinónimos. Bien, entonces, si en la ecuación de reducción tengo 6 electrones, debería también tener 6 electrones en la ecuación de oxidación. Pero ¿por qué tenemos que hacer que coincidan estas cantidades? Porque la cantidad de electrones que toma el cromo para reducirse debe ser igual a la cantidad de electrones que libera el hierro para oxidarse. Si lo que libera un elemento lo toma el otro. ¿Sí? No puedo tener electrones libres. ¿Sí? Van a estar siempre compensados. Lo que libera uno lo toma el otro. Bien, de hecho, si se fijan en ambas semiecuaciones, en la semiecuación de reducción, los electrones están a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué están a la izquierda? Porque el cromo los debe tomar para poder reducirse. Mientras que en la semiecuación de oxidación los electrones están del otro lado, están a la derecha. ¿Por qué? Porque el hierro tiene que liberarlos, tiene que perderlos para oxidarse. Bien, entonces, ¿cómo hacemos matemáticamente para que coincidan la cantidad de electrones? Vamos a multiplicar todas las en mi ecuación por un coeficiente, ¿sí? En este caso, lo único que deberíamos hacer es multiplicar la ecuación de abajo, ¿sí? Por un coeficiente. En algunos casos hay que multiplicar ambas, pero en este es más sencillo. El coeficiente por el que deberíamos multiplicar es por 3, porque 3 por 2 nos da 6 electrones y en la de reducción tenemos también 6 electrones. Una vez que hicimos coincidir la cantidad de electrones en ambas semiecuaciones, pasamos a sumarlas o a unificarlas. Las vamos a hacer en una gran ecuación. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a bajar primero todos los reactivos y luego todos los productos. ¿Sí? Empezamos con los reactivos de mi ecuación de reducción. Tengo 6 electrones más 6 protones más 4 ácidos sulfúricos más un dicromato de potasio. Terminé con todos los reactivos de esta mi ecuación, voy a mi ecuación de oxidación. Y de ácido tengo 1 por 3 ácidos sulfúricos. Y de el sulfato ferroso tengo 2 por 3, 6 sulfatos ferrosos. Y recuerden que tengo que aplicar acá una distributiva. ¿Sí? Terminé con los reactivos, ahora voy a pasar a los productos. Tengo un sulfato crómico, tengo un sulfato de potasio, 7 de agua. Terminé con los productos de la primera ecuación, voy con los de la segunda. Tengo 1 por 3 sulfatos férricos. ¿Sí? Como acá no me va a alcanzar el espacio, voy a escribirlo abajo. Entonces pongo acá más 3 sulfatos férricos. Luego tengo 2 por 3, 6 protones. Y tengo 3 por 2, 6 electrones. ¿Sí? Bueno, ahora lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Vamos a revisar en reactivos si hay alguna molécula que se repita. Si hay una molécula que se repite, lo que vamos a hacer es sumarla. ¿Sí? Por ejemplo, en reactivos tenemos el ácido que se repite. Tengo estos 4 ácidos que vienen de la primera de mi ecuación y estos 3 ácidos que vienen de la segunda. Entonces lo que voy a hacer es sumar. Acá borro esto. Y a estos 4 le voy a sumar 3. O sea que voy a tener un total de 7 ácidos.
Veo en productos si hay alguno que se repita y no, ninguno se repite. Bueno, y luego los elementos que aparecen en lados opuestos repetidos, o sea que aparecen en ambos lados de la ecuación, los voy a restar. Por ejemplo, los electrones, tengo 6 en reactivos y 6 en productos, ¿sí? O sea que si los electrones del producto pasan al reactivo restando, me quedarían 0 electrones. O si los electrones del reactivo pasan al producto restando, me quedarían 0, ¿sí? O sea que puedo acá simplificar porque están de lados opuestos y en la misma cantidad. Lo mismo pasa con los protones. Tengo la misma cantidad, pero en lados opuestos. O sea que los voy a simplificar, ¿sí? Esto termino con la sumatoria de la ecuación, ¿sí? Bueno, ahora lo que debería hacer es colocar estos coeficientes delante de los compuestos sin balancear en la ecuación original. Por ejemplo, de ácido tengo 7, entonces voy a agregar acá un coeficiente 7. De dicromato de potasio tengo solamente 1, entonces no agrego nada. Y de sulfato ferroso tengo 6, entonces acá voy a agregar un coeficiente 6. Bueno, entonces ahora voy a los productos. De sulfato crómico tengo 1, entonces no agrego nada. De sulfato de potasio también tengo 1, no voy a agregar nada. Y de agua tengo 7, entonces acá agrego un coeficiente 7. Y por último, de sulfato férrico tengo 3, entonces voy a agregar acá un coeficiente 3. Bien, lo último que me queda es verificar si el balance de masas es correcto y si el balance de cargas también es correcto. Empezamos con el balance de masas. De hierro tengo 6 en reactivos y en productos tengo 3 por 2, 6. De azufre tengo 6 más 7 en reactivos, un total de 13. Y en productos tengo 3 por 3, 9, más 3, 12, más 1, 13. De oxígenos tengo 6 por 4, 24, más 7, 31, más 28, son 59. Y en productos tengo 4 por 3, 12 por 3, 36, más 12, más 4, más 7 también me da 59. De potasio tengo 2 en reactivos y 2 en productos. De cromo tengo 2 en reactivos y 2 en productos. De hidrógeno tengo 7 por 2, 14 en reactivos. Y 7 por 2 también 14 en productos. O sea que el balanceo, o el balance mejor dicho, de masas es correcto. Ahora por último vamos a ver el balance de cargas. El sulfato ferroso es una molécula neutra, o sea que tiene 0 cargas. El dicromato de potasio también es una molécula neutra, tiene 0 cargas. Y el ácido es una molécula neutra, también tiene 0 cargas. O sea que en reactivos en total tengo 0 cargas. Ahora vamos a productos. El sulfato férrico es neutro, tiene 0 cargas. El sulfato crómico es neutro, tiene 0 cargas. El sulfato de potasio es neutro, tiene 0 cargas. Y el agua también es neutra, tiene 0 cargas. O sea que en productos tengo un total de 0 cargas. Como en reactivos y en productos tengo 0 cargas, entonces también las cargas están balanceadas, ¿sí? Recuerden que siempre deben coincidir. Puede ser que sean 0 de ambos lados o que de ambos lados tengamos cargas positivas o cargas negativas, pero siempre tiene que ser la misma cantidad. Bueno, y con esto terminamos el balanceo de la ecuación redox utilizando el método molecular. ¿Sí? Puede parecer un poco largo al principio, pero simplemente requiere de ser organizado y seguir la secuencia correcta de pasos. En el siguiente video vamos a ver otro método de balanceo de ecuaciones redox.